Muchas gracias, presidente. Saludar a las rectoras, a la rectora de San Marcos, a la rectora de la Cantuta. Y creo que hay puntos en los que vamos a estar de acuerdo, ¿no? Por supuesto que queremos una universidad, pues, donde el partidismo, el amiguismo no sea lo que rija, ¿no? La vida universitaria, ¿no? Donde lamentablemente, como se ha visto y como bien lo señala con su experiencia de profesor, mi colega Martí Corena, donde se evite toda situación de politización, ¿no? Y de manejo que no ha permitido, y hay que decirlo con todas sus letras, colegas, la Universidad Gonzaga de Ica y la Universidad Pedro Ruiz Gallo, que son las dos únicas universidades que no se han licenciado por esas razones, por razones de conflictos al interior de grupos de poder que disputaban los espacios universitarios. ¿Y qué hicieron? Llevar a sus universidades a esta situación. Frente a ello, más de 40 universidades privadas han sido las no licenciadas. ¿Por qué? Por no cumplir condiciones de calidad, ¿no? Y en la universidad pública este licenciamiento no ha venido de gratis, se ha invertido más de 1.000 millones, y eso lo saben las rectoras que están ahora en este momento, como los rectores que han antecedido en las diferentes universidades públicas. Entonces creo que hay que mirar. Yo entiendo a la vez todos los problemas que han planteado las rectoras, porque en el tiempo en el que estuve a cargo del Ministerio de Educación, hicimos un encuentro con todos los rectores de las universidades públicas, y de repente es bueno que eso se retome desde el Ejecutivo, señoras rectoras. Se hizo una agenda con la ANUP, ¿no? Con todos los rectores, en encuentros, en mesas de trabajo. ¿Por qué? Porque las reformas son procesos vivos. Son procesos que tienen que ir, se hace una ley y una ley no es perfecta, efectivamente. Una ley está sujeta a la implementación, a un proceso de reforma. Y lo que ustedes bien señalan respecto a los diferentes cuellos de botella que hay, es cierto, respecto a la contratación, respecto a las normas. ¿Por qué? Porque en la implementación se va justamente, para eso existe el diálogo político también entre las autoridades, para ir haciendo esas mejoras y no vernos como entes separados en un proceso de reforma. Entonces yo creo que eso es algo que se tiene que retomar con el nuevo ministro, de poder identificar esos puntos, pero yo quisiera señalar una preocupación, ¿no? Estando de acuerdo en el análisis de los problemas, estando de acuerdo en el temor que hay de volver a un pasado que conocemos, ¿no? Y es por eso que se cambia de un modelo donde había una Asamblea Nacional de Rectores a una SUNEDU. Y creo que también ustedes lo han dicho muy bien, acá no se trata de desactivar la SUNEDU ni de ir contra la reforma universitaria, sino de perfeccionarlo. Pero quiero plantear una alerta, y es el hecho de que se elimine el concurso público. Creo que para un cargo de tanta relevancia como ser parte del comité directivo de la SUNEDU, tiene que ser un concurso público transparente. Efectivamente se puede ver quiénes lo componen, como lo es ahora, pero el plantear que van a ser por elección 2 representantes de las universidades públicas, 2 de las universidades privadas y 3 que serían entre la Defensoría del Pueblo, CONCITEC y CINEACE, en realidad ya los 4 son mayoría de las universidades. Y ahí definitivamente se va a designar a alguien que venga porque va a tener mayoría, no hay que ser tampoco ingenuos, de los rectores. Y lamentablemente algo que puede ser con una muy buena intención, puede terminar haciendo lo que ya tuvimos. Es decir, que en el papel diga que es un organismo autónomo, pero no va a ser autónomo, pues, porque la superintendencia es un organismo supervisor, ojo. En ninguna parte del país ni del mundo el organismo supervisor es elegido por quienes van a ser supervisados. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado en los conceptos que se manejan. Yo, como le digo, comparto el diagnóstico, los problemas, nos podemos sentar a conversarlo, a ver cómo lo mejoramos con el Ministerio de Educación, pero hay que tener mucho cuidado en la forma como se está planteando el restarle una autonomía a una superintendencia que, miren, la reforma tiene desde el año 2014, es una reforma joven. Y para hacer los cambios en educación, y ustedes lo saben, en sus propias gestiones en las universidades, todos aquellos que hemos gestionado procesos, los cambios en educación no vienen de un día para el otro. Entonces la reforma es una reforma perfectible. Ahí sentémonos, pongamos de acuerdo. Al punto que yo he presentado un proyecto de ley que va en este sentido también, pero de fortalecer la institucionalidad de la SUNEDU. ¿Y qué planteo? Que efectivamente el superintendente no sea designado por el ministro, porque está al vaivén también de quién es el ministro, que todos, tanto el Consejo Directivo
como el superintendente, sean por un concurso público que sea llevado por un ente como Servir. Ese es el planteamiento que estoy haciendo, que yo espero cuando lo pueda presentar poder encontrar un punto en común con los proyectos que se están presentando y debatiendo en este momento. Y lo otro que yo quisiera también saber es si esta es una posición de ANUP en general, ¿no? Es una posición de ambas universidades solamente, ¿no? Yo quisiera poder saber eso, en todo caso, si no fuese así, para poder invitar a otros rectores y conocer también otras posiciones, ¿no? Porque a mí sí, por ejemplo, quien ahora no es rector, pero la Universidad San Agustín, ¿no? de Arequipa, es una universidad que con las mismas reglas que otros dicen que no funciona, tienen hasta una filial. Han desarrollado un trabajo reconocido por muchos, ¿no? Entonces creo que hay que ir encontrando salidas que hacen que con las mismas reglas una universidad pública pueda resolver sus problemas de gestión y otras no. Y efectivamente, yo no voy a negar que hay una serie de situaciones en el propio Ministerio de Educación que hay que corregir, que hay que mejorar, y eso solo se puede hacer si nos sentamos en una mesa de diálogo, identificamos bien los puntos. Les diré que los temas están identificados, lamentablemente con los cambios de gestión de ministro en ministro, que el mayor tiempo de duración en los últimos 6 años ha sido 11 meses, no se puede avanzar. Así es que creo que no hay que ponernos en situaciones y con proyectos de ley que nos vayan a llevar a un riesgo de retroceso en las reformas. Esa es mi principal preocupación. Creo que nadie va a cuestionar la autonomía universitaria ni todo lo que tenemos que hacer, pero mucho cuidado de cómo estaban antes nuestras universidades y por qué se desactivó la Asamblea Nacional de Rectores y por qué nos fuimos a una nueva ley universitaria. Creo que no hay que olvidar cuál fue nuestro pasado y que nuestro presente no nos signifique, y las debilidades del mismo, comenzar a traernos abajo una reforma que creo que ha traído más beneficios de los que teníamos en su momento, y eso lo pueden decir hasta los más críticos de la reforma, reconocen que ha habido un avance de la universidad pública, y en esa situación y en ese nivel de avance tenemos que seguir. Muchas gracias.